Si gusta, vamos a Marcos capítulo 10. Aquí Jesús enseña sobre el divorcio. Y vamos a ver, dice que el versículo para memorizar está en Marcos capítulo 10, versículo del 7 al 9. Si gusta, lo leemos. Dice así, Marcos capítulo 10, versículos del 7 al 9, dice: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Realmente ese era el propósito de nuestro Dios, el matrimonio. Porque con el matrimonio iba a haber bendición. Vamos a ver qué es lo que dice entonces Marcos, los primeros versículos. La pregunta de los fariseos. Vamos a ir otra vez a Marcos 10, dice: Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaban los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito el marido repudiar a su mujer. Él les respondió, les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Entonces aquí vemos cómo siempre los fariseos andan en busca de hacerle una trampa a Jesús para ver cómo acusarlo. Ya hemos visto en los diferentes capítulos anteriores cómo los fariseos siempre cuestionaban a Jesús, inclusive llegaron a cuestionar a los discípulos de Jesús. Y aquí vemos siempre los fariseos en esta persecución hacia Jesús. Ahora, lo interesante aquí es que va a hablar del divorcio. Dice, él respondió, ¿qué les dijo? Dice, ¿qué les dijo? ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo a Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Vemos cómo los fariseos vienen preguntando del divorcio y cómo Jesús más bien nos lleva al principio de la creación. Pues, vamos a ir ahora a Génesis capítulo 1 y vemos, aquí debemos de aprender y recordar estas dos cosas, que Jesús está usando el Génesis, o sea, Él está dando el valor al libro de Génesis. Génesis es una realidad, Génesis es algo que pasó. Jesús nos está llevando al Génesis, porque ahora en día hay mucha gente que dice que no, que Génesis son leyendas o que Génesis no hubo tal cosa, pero vemos que Jesús nos está llevando al Génesis, como Jesús está volviendo al principio para hablarnos del matrimonio. Entonces Génesis capítulo 1, versículo 28. Es donde habla, ¿verdad?, cuando Jesús hizo al hombre y a la mujer. Y en el versículo 28 de Génesis 1 dice: y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Entonces aquí vemos uno de los propósitos. ¿Sabe? Ese propósito de Dios de que, digamos, preservar la humanidad. Está haciendo la creación, está haciendo su plan. En Génesis capítulo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces aquí estamos hablando también de que hay un pacto, o sea, que el hombre y la mujer iban a estar unidos en el matrimonio. Ese era el propósito de Dios. Otro detalle que tenemos que recordar es que esto se está dando antes de la caída del hombre. O sea, vemos que Dios incluso ya en el capítulo 2 nos dice cuál es el propósito, ¿verdad?, del matrimonio. Entonces tenemos la preservación, ¿verdad?, de la humanidad. Y también hay un mandamiento muy importante que, ¿cómo iba a ser? Dice que dejarás a padre y madre para tener, digamos, y llegar a esa esposa. Ahora,
Ese era el plan de Dios. Regresando a Marcos, capítulo 10, dice, pero el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Algo importante, ¿verdad? En el matrimonio es, o sea, como ese énfasis, ¿verdad? Imagínense, estamos hablando inclusive antes de que el hombre cayera, ese énfasis varón y hembra, varón y hembra. O sea, un matrimonio va a estar siempre donde hay un hombre y una mujer. No puede haber un matrimonio donde hay dos hombres. Con dos hombres no se hace un matrimonio. Con dos mujeres no van, digamos, dos mujeres no van a formar no van a hacer, no va a haber un matrimonio tampoco ahí. Imagínense, Dios desde el principio está diciendo varón y hembra, como a ese énfasis que ahora, ¿verdad? En la actualidad se quiere, no se quiere, o sea, se ha pervertido esto que ahora vemos que en diferentes países le llaman matrimonio cuando dos hombres se unen o dos mujeres se unen y eso para Dios no está correcto y no está correcto moralmente tampoco. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos advierte de tantas cosas. Imagínense que eso fue el capítulo 2 donde nos habla del sano matrimonio, del correcto matrimonio. ¿Para qué iba? ¿Cuál era la idea, el propósito de Dios? Entonces vemos que el varón y hembra, o sea, es algo que tenemos de tenerlo en cuenta. Las leyes, como dicen, existen ya en los países, han aprobado leyes de matrimonios igualitarios. Bueno, en el país será legal, pero no es moral, y mucho menos es algo perverso que va contra los principios y el propósito de Dios para el matrimonio. Siguiendo la lectura, ¿verdad? Dice, por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Recuerden, vienen los fariseos hablando y preguntando de que si era, dice, los fariseos preguntan si era lícito al marido repudiar a su mujer. Si era lícito el marido repudiar a su mujer. Ahora ellos están diciendo lícito. Lícito es, o sea, ellos están hablando de que por cualquier cosa podría divorciarse. Jesús más bien lo lleva al principio de la creación y va explicando cómo Dios creó el matrimonio, esa institución, ¿verdad? Que realmente es lo fundamental en nuestra sociedad. Ahora, ¿por qué ellos usaron esta palabra si era lícito al marido repudiar a su mujer? Resulta que en ese tiempo los rabinos habían dos escuelas. Una escuela era la de los rabinos que pensaban como Hilei. Hilei era un rabino y él decía que el marido podía divorciarse por cualquier cosa. Si se le quemó el desayuno a la esposa, por eso podían divorciarse. Si le planchó mal a la camisa, ya era motivo para divorcio. Si la mujer, o sea, cualquier cosa, entonces ellos querían que en esa forma, ¿verdad? Jesús dijera a ver cómo estaba el asunto, pero ellos lo hacían en forma de trampa. Recuerda que Juan el Bautista realmente perdió la vida o fue ejecutado por Herodes por el asunto de que él estaba, digamos, en fornicación o adulterio, porque la esposa que tenía Herodes en ese momento no era la de él, era otra, y él tomó a la esposa del hermano, y Juan el Bautista, digamos, denunciaba eso, y ese fue el motivo por el cual fue la muerte de Juan el Bautista. Ahora los fariseos andan buscando ver cómo destruir a Jesús, entonces una forma de esa podría ser, digamos, de que a Jesús poner sus puntos, ya es muy fácil, Herodes iba a hacer el trabajo. Ahora, había otra escuela, esta era la escuela de Hilei, del rabino Hilei, que decía que por cualquier cosa podía divorciarse la persona. Pero había otra escuela, la escuela de Chiang Mai. Esta escuela era más estricto, era menos popular. Él decía que solo por inmoralidad sexual
cabía el divorcio. En el versículo 10 de Marcos, de capítulo 10, versículo 10 dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y ahora los discípulos, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Oiga bien, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahora, lo importante de ir por toda la Biblia, o sea, digamos, un versículo no nos dice todo, realmente. Vamos a ir a un momento a Mateos capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 9. O sea, esta parte que aquí está diciendo Jesús, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ok, veamos. Si el hombre repudia a la mujer porque no sabe cocinar, si el hombre repudia a la mujer porque le gusta pelear, ese divorcio no es correcto. Si la mujer repudia al hombre porque, pongamos así, no le ayuda, digamos, en los oficios. Si la mujer repudia al hombre porque no gana lo suficiente para llevar a su casa, entonces eso no es causa de divorcio. Ahora vamos a ver por qué sí hay causa de divorcio. Entonces Mateo capítulo 19, versículo 9 dice, y habla Jesús y dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea, si la repudia porque no sabe cocinar, o inversa, si la repudia porque no hace bien los oficios en la casa, está incorrecto. La única forma de que un divorcio sea correcto es salvo por causa de fornicación. Ahí sí es legal el divorcio. Cuando por causa de fornicación, ya sea el hombre o la mujer, ahí sí el divorcio es correcto. Entonces, leyendo otra vez este versículo, capítulo 19, versículo 9 de Mateo, dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces ahí estamos viendo el divorcio correcto, por fornicación. Como les decía, estaba la escuela de Rabino y Ley que decía que por cualquier cosa, y eso es incorrecto. Estaba la escuela de Chiang Mai, el Rabino Chiang Mai, y él decía que no, que por inmoralidad sexual. Ahora Jesús nos dice, y aquí lo dice muy claramente, solo si hay fornicación, el divorcio es correcto. Vamos en Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24 dice, en los primeros versículos del capítulo 24, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. O sea, la palabra indecente. Indecente entonces viene a ser fornicación. Indecente viene a ser inmoralidad sexual. Entonces le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y se despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiera en su casa, o si hubiera muerto este último hombre, ¿verdad? Que la aceptó como esposa, que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová,
y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, ahí queda claro. Ahora, Pablo nos habla algo también. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, versículos 15. Y aquí, ¿verdad? Dice, 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, dice. Pablo comienza primero hablando vamos a ver, del versículo 11. Del 10, dice. Versículo 10 de capítulo 7 de 1 Corintios. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. O sea, ella todavía no ha ido a buscar otro marido, sino que está. O sea, la separación puede ser, no por favor, o sea, es una separación. Bueno, ahora le explico. Si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues la otra manera, vuestros hijos serán inmundos mientras que ahora son santos. Ahora viene el 15. Pero si el incrédulo se separa, dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ahora, estaba viendo que sepárese es alejarse. Es una separación de apartarse, de alejarse. En cambio, repudiar es divorcio. Es otra cosa. O sea, aquí estaba viendo que sepárese es como cuando, por ejemplo, digamos un barco que se va retirando, se va alejando. Eso no es divorcio. Muchas personas han actuado así. Y al final se separan, pero nunca hay divorcio. Pero se separaron porque tal vez no hubo fornicación. A veces, digamos, si el esposo es una persona violenta, una persona borracha, una persona que maltrata a la esposa, yo creo que aquí es donde Pablo dice, mejor sepárese. Pero aquí no es por fornicación. O sea, es una separación, pero no es divorcio. Yo conozco muchas personas que al final se separaron, ya que el esposo tal vez era violento, y la esposa siguió su vida, siguió con sus hijos. Ella no tuvo necesidad de casarse nuevamente, sino que siguió con su hija, y al final, nunca se divorciaron. Es una separación. O sea, aquí Pablo nos habla de ese tipo de separación. Incompatibilidad. En cambio, en el otro divorcio cuando ya se habla de divorcio, cuando se habla de repudio, es fornicación. Ahí sí el asunto es, bueno, hubo fornicación, hay divorcio, y si quieren reiniciar su vida, al menos en esta parte, allí sí se permite. Cuando hay fornicación y la causa es fornicación, el divorcio, ahí yo creo que ya se puede casar nuevamente y reiniciar su vida. Ahora, el divorcio no es nada agradable, es muy triste. Es lo más triste que hay en la sociedad, el divorcio. Por ejemplo, se da los asuntos, por ejemplo, cuando se separan, ¿quiénes son los afectados? Primero la ofendida, imagínense, haber sido engañada, maltratada, con el que más confiaba y resulta que le fue infiel, o viceversa, porque aquí estamos hablando de los dos, ¿verdad? No estamos hablando solo del hombre, o viceversa.
Pero el divorcio el divorcio no era el propósito de Dios, no, porque el divorcio causa dolor en todos los hijos, económicamente, y es triste realmente, no es nada agradable. Y hay que recordar que el divorcio también afecta a los hijos. Exacto. Los hijos también se divorcian. O sea, es una cadena, se va formando una cadena y lamentablemente, por eso Dios dice que Dios repudia el repudio, digamos, el divorcio, Dios no lo, o sea, no es bueno, el divorcio no es bueno. Para Dios como en el principio de la creación, ¿verdad? Estaba el matrimonio tal como Él lo dijo. Ahora, vamos a otra vez a Marcos. O sea, aquí el asunto es, hay cosas negativas en el divorcio, no hay nada positivo realmente, ni para la esposa, ni para los hijos, inclusive hasta las amistades, porque comienzan inclusive las amistades de ellos van a coger un bando. O sea, ve hasta dónde afecta. Vamos a regresar quería ver también otro asunto interesante. Siempre en 1 Corintios capítulo 7, vamos a ir a Romanos mejor, que se me perdió el versículo. O sea, vamos a ir a Romanos capítulo 7. Pero en Corintios también está. O sea, la palabra es amplia en eso. Vamos a ver, aquí tengo un problemita, ¿verdad? En mi Biblia me falta el capítulo 7 de Romanos 7. O sea, lo que les quiero decir es que en Romanos 7 y también en 1 Corintios capítulo 7 habla de que el fin, digamos, dice que una mujer, mientras esté vivo el esposo, o sea, ahí la ley es aplicada. Pero cuando el esposo muere, o sea, ella ya está libre. O se queda, como dice, sigue su soltería, porque ella ya queda viuda, ya queda soltera. O puede casarse. También Jesús nos explica muchas veces, inclusive la Biblia nos habla de esa relación que tiene Dios con nosotros, esa relación que estuvo con Israel, que siempre vio a Israel como una esposa. Y a él le dolía mucho cómo Israel se iba con dioses extraños, pueblos extraños, o sea, alabando dioses extraños. Y así esa analogía, hacen esa genealogía que los profetas hablan de que Israel era una adúltera, porque se iba tras dioses ajenos y no era fiel a Dios. Igualmente, hermanos, nosotros como cristianos debemos de mantenernos fiel a Dios, siempre mantenernos fieles a la sana doctrina de la Biblia, porque la Biblia realmente siempre siendo la sana doctrina, lo correcto. Y no dejarnos llevar, ¿verdad?, por corrientes extrañas de hoy en día que nos dicen que el mundo es moderno, que las cosas han cambiado, pero la Biblia nunca cambia. La palabra de Dios nunca cambia. Siempre es igual la palabra de Dios. Y vemos cómo la palabra de Dios es sabia, nos da sabiduría. O sea, imagínense cómo Dios habla de que, o sea, realmente Dios habla de que el divorcio es malo, es dañino y daña a las personas. Entonces ya vimos consecuencias, ¿verdad?, del divorcio. Es dolor, mucho dolor realmente. Los hijos, la esposa. O sea, y es algo que no se acaba ahí, sino que es un problema que se va a llevar por toda la vida. ¿Cuántos hijos sufren o sea, hay consecuencias de eso? Entonces, cuando vamos, al menos los jóvenes, el consejo es que se conozcan bien y que siempre que sean conocedores de la palabra de Dios, que esas dos personas realmente su matrimonio los pongan en manos de Cristo.
Yo creo que ahí es lo correcto, porque yo he conocido inclusive, digamos, hermanos evangélicos, que los dos son evangélicos y al final, a los meses o años, terminan divorciados. No hubo madurez. Entonces también se le recomienda eso, o sea, seguir, realmente obedecer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos llama a eso también, a que seamos cuidadosos en quién va a ser nuestra pareja. Y es importante saber lo espiritual, sus modos, o sea, es importante realmente todo. Vamos a ir a Marcos, otra vez a Marcos ya para ir terminando, hermanos. Dice que, Marcos 10, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, damos ese repudio, es verdad, por algo vano, por algo, o sea, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, pero estamos hablando en el sentido que ese repudio es porque no sabía cocinar, un ejemplo, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio, pero igualmente, el motivo no es, es por cosas vanas, por cosas superficiales. O sea, como les decía, el divorcio es solo permitido cuando hay fornicación, cuando hay inmoralidad sexual, se le da carta de divorcio y ahí pueden reiniciar sus vidas. Jesús bendice a los niños y le presentaban niños para que les tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Vea que, y viendo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Al menos en esta última parte, ¿verdad? La importancia de los niños. Vemos que Jesús ama a los niños. Vemos también que nosotros no debemos de llevar al camino a los niños, nuestros hijos, nuestros nietos. Debemos de llevarlos a los pies de Cristo. Debemos de llevarlos donde se predique. Para eso está la escuela dominical. Y vemos cómo dice, viendo a Jesús se indignó. O sea, Jesús se indigna si nosotros le ponemos un muro a los niños para que no vayan a él. O sea, y sabemos que en la escuela dominical se aprende mucho. Es donde ellos escuchan. Claro, nosotros como padres también tenemos que enseñarle a nuestros hijos y hablarle de Jesucristo, que ellos vayan conociendo el camino correcto y que vayan conociendo la verdad. Bueno, hermano, esto sería la escuela dominical, ¿verdad? Hoy tuvimos un poco menos tiempo. Entonces veamos la importancia, ¿verdad?, del matrimonio, la importancia, ¿verdad?, también de que los niños debemos de traerlos a Jesús. No poner murallas, sino traerlos. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, Señor Cristo Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por este domingo, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes más, Señor, y entender más tu palabra, Padre. Te pido, Padre, siempre por los hermanos, y te pido, Padre, por la salud de aquellos que están afectadas su salud. Te pido, Padre, por el compañerismo que vamos a tener dentro de un momento. En el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.